¿Hay artistas que crean por crear? Los artistas no crean por crear. Aquella persona que crea por crear no es artista. Pero un artista no. Un artista está vinculado al arte. Y no se puede separar. Para ti, Vicente, ¿qué es el arte? Pues yo creo que principalmente el arte es un ente intangible, etéreo, que solo se puede mostrar a través de la expresión, de la expresividad, y solo es alcanzable por medio de los artistas. Ujú. De hecho, los artistas son el instrumento del arte para poder hacerse realidad, porque el arte como concepto, como banalidad no existe.
Solo existe cuando se hace material. Ujú. El arte se puede ver, se puede escuchar, se puede saborear, se Ujú. puede oler. Y si englobamos todo esto todo junto, nos crean muchos sentimientos, nos remueve algo por dentro, nos emociona. Y al final el objetivo que tiene el arte es emocionar. Ujú. Cualquier cosa que no te emocione, desde mi punto de vista, no es arte. Puede ser mil cosas, pero arte como tal no. ¿Por qué elegiste la pintura de todas las disciplinas artísticas, Vicente? Hay una frase que me caló mucho cuando estaba en la universidad y me dijo un profesor, dice, transmite en la pintura todo aquello que no puedas transmitir en otra cosa. Con la pintura puedes dejarte la puerta abierta a los sueños, y a mí ese camino era el que más me interesaba, poder expresar todo aquello que no se puede ver en la realidad, que no tenemos en la realidad, sino que son imaginaciones, ideas, pensamientos. Yo creo que ese fue el gran motivo por elegir la pintura. Ya no porque fuera un arte clásico, una disciplina clásica, sino porque era un medio muy exclusivo de representación. ¿Y a ti qué te está aportando la pintura? A mí la pintura, como te digo, es la puerta abierta a mi imaginación, a mis mundos deseados, a todo aquello que en la realidad o en la vida es inalcanzable. Ujú. La pintura me aporta eso. Yo creo que ya es más que suficiente. Es enorme. Me abre mundos nuevos, me abre pensamientos nuevos, me hace crecer como persona, como artista, evidentemente, porque al final es una profesión y trabajas Ujú. con ello, vas evolucionando, pero te hace crecer mucho como persona. ¿Por qué crees a veces que es una percepción, ¿vale? No se acaba de entender el arte o no se acaba incluso de entender a los artistas en este tiempo en el que estamos? En las últimas décadas Ujú. sí que es cierto que el arte ha tenido una evolución un tanto más extrovertida, con lo que puede que se haya banalizado un poco Ujú. y se considere que ciertas tendencias no sean tanto arte o no tengan tanto valor como ciertas otras tendencias clásicas. Pero esto lo analizamos rápidamente haciendo un estudio histórico. El arte nace en la prehistoria, Mm. digo como expresión humana, porque el arte ha estado siempre, pero va evolucionando, se van encontrando colores nuevos, se van creando nuevas formas de expresión. El objetivo del arte siempre ha sido un poco plasmar esa realidad con cierto toque superior a lo que hoy podríamos llamar la fotografía. Ya sobre todo en el finales del XIX, el siglo XX, se empieza a tener el concepto del arte abstracto, pero el arte abstracto, si pensamos bien, la abstracción es uno de los artes más difíciles que existen. Porque para hacer abstracción necesitamos percibir muy bien, analizar muy bien y luego representar mejor aún. Ujú. Entonces, claro, al simplificarlo todo, la carga visual es menor, hay menos información, pero puede transmitir igual que una obra realista, por ejemplo. Ujú. Entonces yo creo que puede que durante las últimas décadas se haya extrapolado el concepto de abstracción con el arte fácil. Y sobre todo la aparición de nuevos artistas, de nueva escuela, o gente que haya decidido empezar por primera vez, por descubrir, por experimentar. Ujú. Entonces al final se crea una confusión entre lo que es la abstracción puramente y el arte fácil. Claro, si no comprendemos bien toda esta evolución que ha tenido el arte, pasa que vemos una obra actual Ujú. de arte abstracto y vemos una obra del realismo y claro, pensamos, claro, la obra realista
pues a lo mejor ese pintor estuvo 4 meses trabajando esa obra. Y las obras de arte abstracto pueden durar 5 minutos perfectamente. Entonces se tiende a otorgar más mérito a la obra de arte realista, que lo tiene, por supuesto, pero descartando directamente la de arte abstracto porque no llegamos a entenderla. ¿Qué es para ti la creatividad, Vicente? Que los astros se junten y tengamos la capacidad al 100% íntegra para poder representar la idea que tenemos. La creatividad es sueños, es imaginación, es inocencia, es ganas de abstraerse del mundo cotidiano y pensar en una nueva realidad, en algo ficticio, y a través de todos estos pensamientos se crean una serie de imágenes mentales, pensamientos, y a partir de ahí es cuando surge la creatividad. Podemos ya representarla. Color, espacio, materia, luz, todos son elementos que entran en juego en la creación artística, en tu creación, en tus obras. Háblanos un poco de cada una de ellas. La materia es el medio físico en el que podemos representar la luz y el color. Y el espacio no solo alberga el formato en 3 dimensiones de una obra, sino también alberga el tiempo en el que se hace esa obra. No la duración del proceso, sino el tiempo en el que estamos y el que se hace. Hablamos de futuro, pero el futuro no existe. Existe el pasado, pero es que solo existe el pasado. El presente, el tiempo ya es pasado. Siempre es pasado. Y el futuro no existe, porque no podemos alcanzar el futuro. Todo lo que trabajamos los artistas lo estamos haciendo en pasado. Lo único que se podría considerar una brizna de futuro sería este pensamiento que aún no hemos realizado. Eso sería el futuro. Pero como espacio-tiempo, siempre estamos trabajando en pasado. Estamos viviendo en pasado. ¿Qué es para ti el color? ¿Qué potencialidades tiene en tu obra el color? ¿Has llegado, por ejemplo, a notar una evolución desde tus inicios hasta ahora en ese tratamiento, elección o selección del color? Sí, absolutamente. El color para mí es el componente más fuerte de todos. Porque el color es lo primero que ve el ojo y la primera sensación te la da el color. El color además te puede provocar reacciones inconscientes dentro de ti. Muchas veces ni se conocen. Pueden ser reacciones buenas, pueden ser reacciones malas, pero te provoca algo, te remueve algo, el color. Lo que es el color. Al final el color es el matiz de la luz. Y con esto me paso a la luz. Porque la luz es la antítesis de la oscuridad. Que comentaba antes del día y la noche. Por el día lo podemos ver todo, pero por la noche no vemos a más de 1 metro. No vemos nada por la noche. Necesitamos luz para poder iluminar la oscuridad. Entonces, el color es el matiz de la luz. Y sin la luz no podríamos tener el color. Entonces, son como 2 piezas que van encajadas. No se pueden desencajar. No existe el color sin la luz. Y no podría existir la luz tampoco sin el color. Pero la luz no podría existir sin la oscuridad. Es decir, hay un motivo para que exista la luz, y es la oscuridad. ¿Por qué cuando tenemos una habitación a oscuras encendemos la luz? Porque necesitamos ver. Pues en el arte es lo mismo. Necesitamos la luz para poder ver.
empieza una etapa y hablando de esa evolución, pues obviamente no podemos dejar a un lado ese paso creativo. No deja de ser curioso y no deja de ser, creo que, un reto, como es el crossfade. Aunar música con el arte plástico, con la pintura. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge ese clic que te hace explorar ese camino? ¿Por qué surge? ¿Qué te ha llevado a ello, Vicente? La verdad es que ya llevo unos años intentando ver de qué manera puedo expresar no solo la pintura. Yo soy productor musical desde hace unos cuantos años. Entonces decidí poder trabajar las dos cosas a la vez, ¿no? La música es un arte que también necesita mucha inspiración, necesita mucha concentración. Y me planteé la posibilidad de, ¿y por qué no juntar estas dos disciplinas? Digo, y podemos encontrar que la música me está inspirando para poder pintar una cosa. Hagámoslo retroactivo. Que la pintura me inspire para poder componer música. Entonces surgió una esfera y dije, vamos a poder hacerlo. Y a raíz del confinamiento que tuvimos en marzo. No quiero que se pierda esa magia a los que puedan escucharte, ¿no?, en esta conversación. No quiero que se pierda esa magia del crossfade porque me gustaría que lo viesen en directo, ¿no? No vamos a hacer un spoiler otra vez, pero un poco cómo se preparan estas sesiones, cómo las vives tú como artista. Supongo que debe ser un poco complicado trasladar un poco las pulsaciones del alma, ¿no?, del artista en esta respuesta, pero ¿lo puedes explicar? Voy a intentarlo. A ver, es importante una cosa que has dicho, y es que yo invito a la gente a que lo vea en directo. ¿Por qué en directo y no dejarlo grabado y verlo posteriormente? Porque en el directo estás viendo cómo surge una obra, el momento en el que surge, el proceso que se crea. Yo no me preparo nada a la hora de la parte pictórica de las sesiones de crossfade, lo dejo todo a la improvisación. Sí que es cierto que la música me la preparo previamente, está toda compuesta por mí, exclusivamente para la sesión de crossfade. Además es que se presenta en exclusiva, digamos, esa música, para que una se complemente a la otra. Entonces yo tengo dos herramientas, la música y la pintura. Y con esas dos herramientas vamos a empezar a trabajar. Tengo un lienzo vacío y tengo una música. Entonces empiezo con la música que ya tengo y a través de lo que me va empezando a inspirar esa música, voy empezando a pintar. Hago las primeras pinceladas. Conforme va avanzando la pintura, voy poniendo otra música, voy llevando una línea, otra. No hay nada preparado. Las canciones no están preparadas con un orden, sino que las voy improvisando. Al igual que si una música me incita a pintar en azules, pues voy a pintar en azules. Evidentemente tienes que tener una capacidad muy rápida de poder adaptarte para poder plasmar esos azules concretamente, que tenga toda una composición. Pero yo me dejo llevar. La inspiración es el medio fundamental. Escuchándote parece que se establece un diálogo a tres bandas entre artista, el lienzo en blanco o en negro y la música. ¿Cómo se gestiona eso, no? ¿Cómo te interpela el cuadro, te responde la música, das respuesta tú a su vez a las dos artes? Suena incluso un poco a una especie de esgrima, entre esgrima mental del artista y un esgrima espiritual también, porque la música es evocadora, pero la pintura también. Yo soy el mediador entre la pintura y la música. Entonces, la música no puede coger un pincel y el cuadro no puede
emitir un sonido. Entonces yo estoy, digamos, enfrente de uno y otro y voy viendo, a ver, ¿qué me está diciendo la pintura? Me está diciendo esto. Entonces voy a la música y puedo componer una cosa u otra. Por eso te decía que previamente las compongo, pero siempre con esa aspiración de que sea muy expresivo. Y justamente al revés también, la música me va motivando unos sonidos que me incitan a usar ciertos colores. Entonces estoy siempre como entre medio de los dos y se crea un diálogo. Yo soy el instrumento de la música que hace que pueda pintar un color y soy el instrumento de la pintura para que pueda sonar un sonido. Es una conversación, sí. Es una locura. Pues puede parecer una locura, pero con un poco de introspección podemos crear ese diálogo. Y al final la importancia de Crossfade es el diálogo que se crea, ya no solo la sesión musical o el resultado final de la pintura, sino el diálogo que se va creando en el momento. Por eso es importante el directo. Se puede visualizar en otro momento, pero claro, el directo es el momento exacto temporalmente, estábamos hablando, en el que está surgiendo, ¿no? Es como ver nacer a un bebé. Podemos verlo en diferido, ¿no? A lo mejor un día después, o un mes, o un año después, pero estar presente en el momento en el que están naciendo, eso ya es irrepetible. Hace más de 20 años empecé a interesarme por la música electrónica. Los sintetizadores y guitarras que usaban los grupos de rock me llevó a descubrir que las ondas eléctricas se pueden afinar y escalar en una partitura. Esto, sumado a mi inquietud por plasmar la realidad desde perspectivas un tanto inusuales, me llevó a mezclar, al igual que en la paleta de colores, sonidos ambientales con sonidos eléctricos, para crear atmósferas nuevas que me evocasen mundos nuevos. Como DJ y productor, mi pasión por la música ha estado siempre ligada a la pintura y todo el abanico de artes expresivas, porque son los ingredientes de la vida, y con ellas aprendo constantemente que compartiéndolo nos hace mejores seres humanos sin importar la edad, raza, género o época. En estos últimos años o décadas, en España, el movimiento cultural sí que se ha posicionado en lo político, se ha posicionado a lo mejor frente a unas determinadas cuestiones políticas y a lo mejor ahora, estando igual o peor, no se posicionan. ¿Cómo lo ves tú, que además eres un artista joven, pero que ya lo ha vivido eso, aunque sea de forma indirecta como observador, y adentrándonos sin abandonar este enfoque, lo político o la política, en tu obra, no sé si juega algo, pero en el artista, ¿juega algo? No, nada. Como tú dices, la política está ahí. Yo la veo como otra persona más de la sociedad que puede verla. Puedo tener mi opinión, pero no influye para nada. Ni en mí como persona, ni en mí como artista, y mucho menos en mi obra. No. Totalmente estoy muy desvinculado de la política. No creo que necesite de la política para poder expresar lo que yo quiero. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre, a lo mejor, si la tienes, ¿no?, esos posicionamientos que en determinados momentos históricos recientes de España, el mundo cultural en general, no tanto a lo mejor los pintores o los escultores o los músicos, sino el mundo general
la cultura se haya posicionado y a lo mejor ahora no lo haga tanto. A mí, como observador exterior, y comparto contigo una reflexión, ¿no? Me parece que a lo mejor posicionándose se equivocaron. Y aquello hizo que a lo mejor ahora la cultura propiamente en España parezca que vive horas bajas. No sé qué opinión tienes tú, si la tienes. Sí que es verdad que la cultura en España no está pasando por un buen momento. Uh-huh. En ninguno de los medios culturales que tiene España. Sí que es cierto que da esa sensación de que está como muriendo, está como agonizando, casi diría yo. Porque, y entiendo también que desde la administración se considere como algo no prioritario. Es evidente que la educación, la sanidad, es más prioritario. Yo eso lo entiendo perfectamente porque necesitamos estar bien de salud, necesitamos encontrarnos bien, necesitamos tener una economía, pero no tenemos que dejar de lado a la cultura, y mucho menos en los tiempos que corren, que necesitamos más cultura, porque la cultura es educación. Sin la cultura vamos mal. Desde luego no es la sociedad ideal, pero creo que nunca han existido las sociedades ideales. Por eso los artistas pintamos este tipo de cosas y queremos buscar siempre ese mundo que no existe a través de la pintura o a través de cualquier arte. ¿A ti qué artistas te han inspirado? Si te han inspirado algunos. ¿Históricamente? Sí, históricamente. ¿Cuáles son los que, bueno, pues no sé si te hubiese gustado ser como ellos o ser ellos, pero los ves y dices, es que es verdad, ¿no? Lo que dicen de él o de ella. No, ser ellos no, ser ellos no. Sí que me han inspirado mucho, pero es que ser ellos no porque yo quiero hacer mi propio camino. No quiero tener el reconocimiento de otros, ni haber estado a lo mejor en la época que han estado otros. Yo estoy en mi época ahora y estoy empezando mi trayectoria. Yo quiero desarrollarla a mi manera. Pues es precioso. Cuando estudiamos la vida de un artista de hace 500 años, en 5 minutos podemos ver toda su obra. Pero yo quiero desarrollarla. Yo quiero ver qué pasa ahí. Entonces, no me gustaría estar en la piel del otro. Pero sí que me han inspirado muchos artistas, por supuesto. Desde artistas clásicos hasta artistas contemporáneos. Te puedo decir algún nombre. Por ejemplo, Turner. Turner fue uno de mis fetiches. Turner, porque Turner estaba muy avanzado para el tiempo que estaba. Ha influenciado parte de mi obra, sí, sobre todo al principio. Y pegamos un salto a la actualidad. José María Iturralde. Ha sido un maestro mío. Además, tengo una gran amistad con él y lo admiro muchísimo. Aunque parezca la antítesis de Turner y Iturralde, son lo mismo, en realidad. Los dos están expresando una realidad, una dimensión, con unos colores, con otros colores, con unas formas, con unas figuras. Pero al final, todo lo que se representa en pintura, y volvemos a lo que te dije antes, no se puede representar de otra manera. La pintura de Turner no se puede representar en fotografía. Y la pintura de José María Iturralde no se puede representar con diseño gráfico. Es imposible. Y digo imposible porque muchas veces hablamos del concepto imposible de no, pero se puede hacer, ¿no? A lo mejor con mucha tecnología. No, es imposible que una obra en 3 dimensiones, con unas texturas, con la emoción que te provoca al verla en directo, es imposible que eso se pueda copiar. Se podrá copiar el formato, pero no se puede copiar la sensación. La exclusividad del arte es eso también, la emoción que te pueda crear. Tú, a esta persona que se planta delante de una creación, ya sea tuya o no, y dice que no entiende nada, o incluso la denigra porque los hay atrevidos, ¿tú qué le dirías? Y 2, porque van un poco parejas. Una persona que se pone delante de un cuadro, pero no tiene prácticamente ninguna referencia lectora sobre el artista o sobre el arte en sí mismo de la pintura, que no ha tenido en cierto modo esa inquietud. ¿Cómo le ayudarías o cómo le indicarías tú
algo para que empiece a vivir esa obra, para que empiece a interpretarla, para que empiece a sentirla? ¿Cómo lo introducirías tú dentro? En primer lugar, toda aquella persona que se planta delante de una pintura o delante de una obra y no entiende lo que está pasando ahí, no importa, es que no tiene que entenderlo. La pintura no está hecha para que la entendamos, sino para que nos emocione. Si esa obra no te emociona, pasamos a otra obra. El objetivo de las obras no es llegar al 100% de las personas, no llega al 100% de las personas. Siempre han dicho, para gusto los colores. Así es. Entonces a lo mejor una obra en color rojo, o en rojos, o en cálidos, a alguien le transmite algo y a alguien no. Como el bien y el mal, que tampoco existen, de eso también podemos hablar. Pero claro, la persona que se pone delante de una obra y la denigra, a mí me alegra. Cuando es mi obra y me ponen a parir, a mí me alegra, porque sé que algo le he provocado. Entonces le digo, gracias. Porque si le es indiferente, pues mi objetivo no estaba cumplido. Pues eso significa que a esa persona no le ha emocionado nada, de ninguna manera. Ni la ha alegrado, ni la ha enfadado, ni nada. En cambio, a la que incluso la ves que se enrabia y todo al verla, y esto es una pérdida de soporte, una pérdida de pinturas ahí. Esto está tirado ahí. Yo le digo, muchas gracias, porque lo he conseguido. No quería hacerte rabia, pero yo no sabía lo que iba a pasar cuando tú vieras esa obra. Y la has visto, te ha emocionado de esa forma. Y luego, por otro lado, el ponerse delante de una pintura, alguien, lo que tú dices, ¿no? Que no conozca al artista o que no... Es muy simple. Yo le haría una pregunta a esa persona, le diría, ¿te transmite algo la obra? No quiero que la entiendas, solo si se te transmite algo. Entonces, a lo mejor, y eso me ha pasado, Y hay veces que me han contestado, ay, pues es que esto parece como un mar que se mueve y hay una ciudad que sale del mar y tal. Yo no he buscado hacer eso en la obra, pero a esa persona sí que le inspira eso. Entonces, solo con esa contestación yo ya me callo, porque no entiende la pintura, pero está viendo cosas en ella. Ya es suficiente para mí. Pero en cambio la pintura, no sé si coincidirás conmigo, la pintura, la mayoría de las obras, tiene tras de sí preparación del artista, preparación del propio proceso creativo del que ya hemos hablado, y para mí la mayoría de ellas me trasladan una sensación de mucho trabajo, incluso intelectual y científico, detrás de ellas. No sé si estoy en lo cierto. Sí, totalmente en lo cierto, porque al final los artistas lo que tenemos que hacer es trabajar con mejores medios. Y al igual que todas las tendencias, hay regresiones evolutivas. La historia, el paso de la historia tiene esa peculiaridad, que cada vez se investiga más en todo. Entonces, aunque se hagan regresiones a estilos pasados, siempre va a ser nuevo. No quiero dejar, teniendo la oportunidad de estar charlando contigo, ¿no?, de abordar también varias cuestiones más que siempre se encuentran presentes de alguna manera u otra, no digo en todos los artistas, pero sí en algunos, ¿no? En tu caso, además, al menos por la vía personal, sí que consta el hecho que te menciono ahora. No sé si se traslada a tu obra, y sí que me gustaría conocer en qué grado puede influir en ti o no, en tu obra o no, el hecho religioso, la espiritualidad. No sé si el cristianismo o no, u otras religiones. A ver, la espiritualidad es muy importante para mí porque me ayuda a entender el ente, ese que hablábamos de arte. La espiritualidad también es algo que no se puede tocar, ni se puede ver, es algo que se puede sentir. Y yo, desde siempre, he sentido algo en mi interior. He creído que siempre ha habido algo más ahí fuera que nos da esta maravillosa vida. Posiblemente sin la espiritualidad yo no hubiera podido entrar en esos mundos de ensoñación o en esas dimensiones paralelas
de realidades ficticias. La espiritualidad es el espacio donde yo me muevo para encontrar esos hilos, en la que se puede transformar el tiempo y el espacio. Es muy importante para mí la espiritualidad. Sí que es cierto que ha estado ligada para mí con el cristianismo. Y yo me pregunto, ¿en serio no hay nada que no te mueva algo en tu interior? ¿No hay nada, absolutamente nada? Algo tiene que haber que te motive en tu día a día. Puede que no lo haya y que estén motivados por otras razones. Yo eso lo respeto completamente. Pero tener esa dosis extra de espiritualidad, a mí por lo menos me aporta muchísimo. Has hablado antes del bien y del mal. El bien y el mal para mí no existen, porque son dos conceptos tan abstractos que abarcan tanto que al final se quedan en una relatividad que lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para mí. Entonces tendemos a trasladar las cosas de bien a lo que se ha hecho siempre y al mal a lo que va en contra de las cosas. Ahora hagamos un experimento y cambiémoslos de sitio. Y si lo que se ha hecho siempre está mal y lo que ha intentado cambiar eso era lo que estaba bien, el bien y el mal se han dado la vuelta. Ahora el mal es el bien y el bien es el mal. Entonces son como dos imanes que se repelen por una cara, pero por la otra se juntan. Eso es el bien y el mal. Pero entraríamos entonces en conflicto, porque la violencia entonces, que se ha retratado en toda su crudeza a lo largo de la historia del arte, en sus diferentes disciplinas, ¿dónde queda? La violencia es esa faceta que tienen las personas de libre albedrío que se piensan que pueden hacer lo que ellos quieran. La violencia es la mayor falta de respeto hacia tu ser humano próximo, hacia ti mismo. Porque no olvidemos que todos los seres humanos somos iguales. Y el que emprende la violencia no solo se está denigrando a él mismo, sino a todas las personas del mundo. Lo que es la violencia es algo que debería estar fuera de nuestro alcance. Pero nunca sabemos hasta qué punto cierta violencia haya conseguido cosas que luego hayamos aceptado. Que a través de esas cosas malas se han podido crear cosas buenas para contrarrestar esas malas. Eso sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué opinión te merece, si la tienes, si quieres compartirla, si quieres expresarla, esta cierta polarización social, conflicto social que parece que está, no sé si larvándose o ya está surgiendo? La verdad es que si está surgiendo, lo está haciendo en un contexto histórico como es este 2020, que es anormal en todas sus dimensiones, lo mires como lo mires, ¿no? A ver, yo creo que todo tiene un objetivo de poder. Y el poder es el que manda. Cada vez más. Y para poder tener el poder hay que dividir a una sociedad. ¿Cómo se divide la sociedad? Metiendo cizaña por todos los lados. Se está queriendo influenciar demasiado a la gente con ciertas tendencias que al final, si las estudiamos en su esencia, son lo mismo, pero como que se tiñe de ciertos colores, no digo políticos, se tiñe de ciertos colores que nos dé la sensación de que sea más grave X cosa que X otra. Y muchas veces también pasa que los medios de comunicación nos hablan de muchas cosas para tapar otras que son peores. No sé si lo hacen por caridad o por engaño. Yo creo que se quiere destruir un poco a la sociedad como unión. Se quiere destruir eso y se busca más los individualismos. Pero esto no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo ya. Es que incluso los propios artistas muchas veces han ido así, en los individualismos. Se les ha considerado como artistas narcisistas. Precisamente por eso, ¿no? No, yo me considero artista, soy el mejor artista del mundo porque mi obra es única, patatín, patatán, patatín, patatán. Y al final no es así. Pero los artistas son siervos de las personas. No hablemos de la sociedad, sino de las personas.
Son siervos que tienen la capacidad, como te decía, de acercar a las personas que no la tienen los medios artísticos. Ante eso, ¿qué respuesta podría dar el artista entonces? El artista debe hacer lo que debe hacer. El artista no puede sentirse influenciado, me refiero, no debe sentirse influenciado por conceptos de ruptura. ¿Es el contrapeso a esto la belleza? ¿Para ti qué es lo bello? La belleza es la unión perfecta entre la luz, el color y la materia. Es la unión perfecta. Muy difícil conseguir la belleza pura. Porque la belleza pura a lo mejor solo reside en la espiritualidad. O en el arte puro antes de nacer. ¿Y dónde queda el amor? En el mismo sitio que la belleza. El amor es una sensación también que podemos expresar todas las personas. El amor es arte. Porque el amor no se puede tocar tampoco. El amor es otro de esos conceptos etéreos que solo se puede expresar, que se puede sentir. Pueden haber mil formas de expresar el amor, pero está en la misma dinámica que la belleza, la pureza, lo inalcanzable. Porque cuando sientes el amor verdadero, no puedes controlarlo. Eso es fabuloso. Tener una sensación así en el cuerpo que no puedes controlar. Podemos controlar todo, prácticamente todo de esta sociedad. Podemos controlar hasta el clima. Pero el amor no lo podemos controlar. Es más fuerte que todo. ¿Cuándo descubriste que querías ser artista, que querías ser pintor, Vicente? Cuando era pequeño. Podría decirte, ¿no? Porque ya empezaba a salir, tenía esa inquietud. Yo desde pequeño ya dibujaba y tenía ganas de salir al campo y dibujar. Y yo cogía mi bicicleta y me iba al campo a dibujar, ¿no? Y a pintar, hacía mis primeras acuarelas. No puedo concretar, es algo que te van haciendo y vas siguiendo un camino inconscientemente que viene desde el inicio. ¿Te has sentido ir un poco contracorriente? Sí. Lo siento muy a menudo. Muy a menudo. En otros tiempos lo he sentido más, pero porque incluso puede que hubiera más desinformación. Pero siempre me he sentido al contracorriente. No sé si fuera de época, como me decías tú antes, pero a contracorriente sí. Te propongo un juego. Bueno, pues. ¿Vale? ¿Cómo pintarías el enfado? ¿Cómo pintaría el enfado? ¿Pero esto es de respuesta rápida? Más o menos. Vamos a hacerlo así, Sí. ¿no? ¿Cómo pintaría el enfado? Con unas líneas muy agresivas y un contraste muy fuerte. ¿Y la amistad? La amistad. Como una combinación de colores que se complementen. ¿La alegría? La alegría, una luz brillante, con cierto matiz cálido, esperanzador. ¿La espiritualidad? La espiritualidad como algo muy profundo. Como esto. Algo así. ¿La esperanza? La esperanza. Pintaría a lo mejor algo que me recordase llegar a un objetivo. ¿Y el alma? El alma es un poco más complicado, más complejo, porque el alma tendría que hacer un poco de ejercicio de mí mismo. Y pueden pasar muchas cosas, porque el alma un día te quiere expresar de una manera y otro día de otra. Pero en cualquier caso tendería a pintar algo bondadoso, algo que nos recuerde, que nos sea agradable, algo que nos incite un poco a buscar algo más,
algo que nos provoque cierta sensación de ¿y esto por qué? ¿No? De duda. Porque al final el arte tiene que tener cierta duda para crear esa pequeña polémica que se puede crear. Pero vamos, el alma sería muy variable. Dependería mucho de... a lo mejor de mi momento emocional. ¿Y la pasión? Bueno, la pasión. La pasión pintaría colores muy cálidos. Con cierto contraste también, porque la pasión necesita mucha intensidad. ¿El odio? El odio con colores disonantes. Porque es una reacción que no nos gusta tener. Y no es bonita, ni es agradable, ni tiene presencia de belleza. Entonces, esos colores serían los más apropiados. ¿Tú cómo plasmarías, cómo pintarías el hambre? El hambre. Pues prácticamente sería un lienzo vacío, con muy poco recurso. Casi a lo mejor para el hambre se me ocurre más una escultura. Y me alejo de todos los caminos realistas, ¿no? De representar a un niño llorando o un niño desnutrido. No. Desde mi punto de vista lo haría así. ¿Y la amargura? La amargura, cuando algo supera a una persona. Cuando algo lo supera, que lo machaca. Eso es la amargura, la impotencia. Lo convierte en muy pequeño. Si ya de por sí somos pequeños, aún más pequeño, insignificante. ¿Cómo el pánico? En algo que no podemos alcanzar. Algo que no podemos comprender, pero que de alguna forma hay una fuerza, hay una energía que nos obliga a ir hacia un sitio que no queremos. Ahí entra un poco también el factor del miedo, pero el pánico es peor que el miedo, porque tener miedo es bueno, pero el pánico no, porque el pánico nos puede trastornar. Píntame el miedo. El miedo te lo pinto. En mi caso, un mar por la noche. Por ser mar y por ser de noche. ¿Y la depresión? La depresión yo la pintaría casi todo el lienzo con colores muy grises, muy apagados, sin ninguna vida. Pero en alguna parte del lienzo algo de color más intenso, porque dentro de cualquier depresión existe un mínimo de esperanza. Y quién sabe si esa pequeña zona de colores amarillos, rojos, rosas, verdes pueden contagiar a todo el resto del lienzo y eliminar esa depresión. Desde mi punto de vista lo haría motivador. La muerte. La muerte no pintaría un lienzo. La muerte no pintaría, porque no sabemos lo que hay después de la muerte. La muerte no se puede solucionar. Las otras cosas sí, todo lo que me has nombrado antes sí se puede solucionar. El hambre, el pánico, la depresión. Pero la muerte no, entonces no creo que hubiera una pintura para solucionar la muerte. Por tanto no la pintaría. No, vamos a remontar. Píntame la huerta. La huerta es una zona de mucha alegría, de mucha vida, con muchos verdes, con muchos amarillos, con el azul del cielo resplandeciendo en el agua que se riega el campo. Eso es una maravilla. Me has pasado de la nada al todo. Sí. Pero volvamos al mar. Vale. ¿Cómo lo pintas? Como algo muy profundo. Muy profundo, con colores muy oscuros. Y a su vez con claros.
que contrasten. El oscuro porque no vemos lo que hay dentro del mar. Y el claro porque estamos dentro de él. Al fin y al cabo el mar es agua y las personas también somos agua. Entonces estamos unidos al mar. El mar lo pintaría como siempre con un gran movimiento. Hace unos años, de hecho, hice una serie del mar que representaba esto, ¿no? El movimiento que crea el mar con el viento, con las olas, la propia agua, cómo se mueve y cómo crea esos tonos de color a través de la luz que va incidiendo. Así lo pintaría el mar. No tiene por qué ser azules, el mar. El mar puede ser de 1000 colores, porque al final el agua es un reflejo del cielo. Y aparte, el agua se compone de un montón de microorganismos y de partículas que le pueden transformar de color perfectamente. Dos últimas. ¿El amor? Pues es que no sé si pintaría el amor como tal, porque prefiero sentirlo. ¿Cómo expresar el amor en pintura? Tengo toda la paleta de colores. Es que me faltarían colores. Aún teniendo los 16 millones de colores que nos dicen los ordenadores que hay. Aún teniendo toda la gama de colores, necesitaría más. Me faltarían colores. El amor es tan grande que no tienes bastante paleta ni bastante lienzo para poder pintarlo. Y si el amor es grande, y con esta viene la última, ¿cómo pintas la vida entonces? La vida la tendría que pintar en 3 dimensiones. La tendría que pintar, la tendría que dibujar, la tendría que esculpir, la tendría que componer musicalmente hablando. Pintaría la vida un conjunto de circunstancias que aporta la naturaleza, porque la naturaleza es vida. Incluso los grandes fenómenos atmosféricos que han dañado al planeta o han dañado a la humanidad, todo ha sido por vida, por evolución. Pintaría la vida con la propia naturaleza, con agua del mar, con plantas de la huerta, con el propio sol, la propia luz del sol. Si pudiera coger un cacho del sol, ¿no? Y hacer un cacho de sol, un cacho de la tierra, un cacho de agua y mezclar todo en una energía, que hoy en día eso es imposible hacer, pero ¿por qué no se podrá hacer alguna vez?